noches, amados amigos y hermanos presentes y televidentes, también radio oyentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche, de acuerdo al anuncio hecho en la prensa, tendremos como tema la última bendición de Dios para esta generación. Quiero leer una escritura donde nos habla de la bendición que Dios enviará en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y dice así nuestro amado Señor Jesucristo, cuando le preguntaron sus discípulos acerca de las cosas que iban a suceder, en San Mateo capítulo 24, verso 1 al 3 nos dice la escritura así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y luego Jesús comenzó a explicar todas las cosas que sucederían y la señal también para la destrucción de Jerusalén y la señal de la venida, de su venida, y la señal del fin del siglo también él la dio. Hablando acerca de la señal de su venida y de la señal del fin del siglo, nos dice verso 30 al 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los aquí presentes. Nuestro tema es la última bendición de Dios para esta generación. Ahora, en la lectura que hemos tenido en esta ocasión, hemos visto que cuando Jesús habló de la destrucción del templo de Jerusalén, los discípulos se interesaron en saber cuándo sería ese tiempo, qué señal estaría manifestada en ese tiempo para saber que había llegado la destrucción de Jerusalén. Él les explicó que Jerusalén estaría cercado de ejércitos, y cuando ellos vieran eso, había llegado el tiempo para Jerusalén ser destruida y el templo ser derribado. Eso se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito entró a Jerusalén y la destruyó. Y las otras dos preguntas: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o fin del mundo? Cristo le dice a ellos que habrá una señal en el cielo. La señal del Hijo del Hombre será mostrada en el cielo. Y también para conocer el fin del siglo, él dijo que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles y juntarían a sus escogidos. Ahora, la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo sería mostrada. Y luego, la señal del fin del siglo es el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo llamando y juntando a sus escogidos. Ahora, es muy importante
saber quiénes son los escogidos de Dios. Es muy importante saber en dónde se estará cumpliendo cada una de estas promesas. Para conocer estas cosas necesitamos saber quién es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo místico de Cristo, que son los creyentes en Jesucristo, los cuales lo han recibido como Salvador y han recibido su Espíritu Santo y por consiguiente han nacido en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así han venido a ser nuevas criaturas, han nacido en el reino de Dios. Cristo en una ocasión, hablando con Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Ver significa entender. Y también continúa hablándole más abundantemente sobre este tema y le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ninguna persona puede entrar al reino de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, sin nacer de nuevo. Y eso se obtiene creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador y recibiendo su Espíritu Santo. Y así es como nacemos en el reino de Dios. Así como para nacer en esta tierra hemos venido por medio de papá y mamá y hemos nacido aquí en la tierra, y cuando ha nacido nuestro cuerpecito ha entrado el Espíritu a ese cuerpo y así ha venido a ser una persona, un ser humano, un alma viviente. Y para nacer de nuevo se requiere que el Espíritu de Cristo entre en cada persona para nacer en el reino de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Fue representada la iglesia del Señor Jesucristo en el tabernáculo que hizo el profeta Moisés y en el templo que hizo el rey Salomón. Por eso ambos templos son tan importantes para el pueblo hebreo. En esos templos está simbolizado o representado todo lo que estaría en la iglesia del Señor Jesucristo. También ambos templos se representan el templo de Dios que está en el cielo. Ahora, siendo que nuestro amado Señor Jesucristo estaría construyendo un nuevo templo, Él habló de la destrucción de aquel templo allá en Jerusalén, pero también Él habló de un nuevo templo que sería construido, el cual sería la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso Él habló del nuevo nacimiento. Y encontramos que el día de Pentecostés nacieron 120 personas. Nacieron de nuevo y así comenzó el nuevo nacimiento a ser efectivo en los creyentes de nuestro amado Señor Jesucristo. Antes del día de Pentecostés, ninguno de sus discípulos había nacido de nuevo. Solamente eran creyentes en Cristo, pero no habían recibido el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, porque todavía Cristo no había muerto y no había resucitado y ascendido al cielo. Esas cosas sucederían cuando Cristo ya estuviera en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Y el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre 120 personas y nacieron allí de nuevo 120 personas. Así comenzó la iglesia del Señor Jesucristo, el templo espiritual de Cristo, y de ahí en adelante millones de seres humanos que han creído en Jesucristo como su Salvador han nacido de nuevo y han entrado al cuerpo místico de Jesucristo, han entrado a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es la iglesia del Señor Jesucristo la que tiene las grandes promesas de las grandes bendiciones para el día postrero. Por eso es tan importante conocer
estas cosas para poder comprender todo lo que Dios estará realizando en este tiempo final y dónde lo estará realizando. Será en su templo, en su iglesia, que se encuentra en este planeta Tierra en su etapa final, para pronto los muertos en Cristo ser resucitados y nosotros los que vivimos ser transformados y todos juntos ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, siendo un conocedor de este misterio divino, nos habla en su carta a los romanos, en el capítulo 8 y verso 14 en adelante, diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estas son las personas que han creído en Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque todos seremos glorificados y estaremos con un cuerpo glorificado a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y si hijos, dice, también herederos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios serán libertados. Como el pueblo hebreo fue libertado allá en Egipto por medio del profeta Moisés, en el cual Dios estaba manifestado, todos los hijos de Dios en el día postrero serán libertados. Los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros los que vivimos seremos transformados, y ya la muerte no existirá para los hijos de Dios. Ya tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible y eterno para vivir con Cristo por toda la eternidad. De esta libertad gloriosa es la cual nos habla el apóstol San Pablo en este capítulo 8 de su carta a los romanos. Sigue diciendo: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, esperando la adopción de hijos e hijas de Dios, que es la transformación de nuestros cuerpos. La adopción de nuestros cuerpos es cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados y tengamos un cuerpo eterno. Ahora, Cristo es el primero de esa creación, de esa nueva creación. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice, hablando acerca de Cristo, que Él es el principio de la creación de Dios. Ahora, la creación que comenzó con Adán cayó, pero el segundo Adán es nuestro amado Señor Jesucristo, y Él comenzó una nueva creación. Los descendientes de la primera creación de Adán, vean ustedes, vienen a esta tierra por medio de la unión de un hombre y de una mujer, y vienen sentenciados a muerte, porque viven una cantidad de tiempo aquí en la tierra y después se mueren. No importa que sean ricos o que sean pobres, no importa que hayan estudiado mucho o no hayan estudiado nada. Lo mismo le sucede al rico y al pobre, lo mismo le sucede
al que se ha convertido en un profesional como al que no ha estudiado nada. Una misma cosa le sucede. Todos mueren al final de sus días. Pero hay una nueva creación con vida eterna, de la cual Jesucristo es el primero. Por eso Cristo dijo frente a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Él habló así y luego resucitó a Lázaro, mostrando allí que todos los creyentes en él que han muerto serán resucitados en el día postrero. De esta resurrección nos habló Cristo en San Juan capítulo 6 y verso 40, y dijo así: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿cuál es el día postrero? Delante del Señor, un día de los de Dios es como 1000 años de los nuestros. Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nos dice Dios por medio del apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 8. Y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 nos habla de lo mismo, de que un día es como 1000 años delante de Dios. Ahora, es muy importante nosotros estar conscientes que hemos venido aquí, a este planeta Tierra, para vivir una cantidad de tiempo en este cuerpo mortal y corruptible y temporal, pero hemos venido para hacer contacto con la vida eterna, para recibir a Cristo como nuestro Salvador y nuestros pecados ser perdonados y ser borrados, y entrar a la vida eterna, recibir su Espíritu Santo y así ser sellados con vida eterna. Porque Cristo dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y también en el capítulo 5 de San Juan y versos, vamos a ver aquí, nos habla versos 21 en adelante, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya cuando la persona ha recibido a Cristo como su Salvador y ha recibido su Espíritu Santo, esa persona ha recibido vida eterna, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. O sea que esa persona no irá al juicio final para ser juzgado y condenado, porque ya tiene vida eterna cuando recibió a Cristo como su Salvador y recibió su Espíritu Santo y entró a la vida eterna, y así entró al reino de Dios. Ahora este es un programa divino que se ha estado llevando a cabo desde los días de Jesucristo hacia acá, y ya han transcurrido unos 2000 años de Cristo hacia acá, que delante de Dios solamente son 2 días, los días finales o días postreros de los cuales nos habla la Biblia. Algunas personas piensan que son estos días en los cuales nosotros vivimos, pero no comprenden que los días postreros comenzaron en los días de nuestro amado Señor Jesucristo. El mismo apóstol San Pedro, en su carta, o más bien en el libro de los Hechos capítulo 2 y verso 14 en adelante, esto fue el día de Pentecostés. Dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, que eran de
8 a 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, ¿para cuándo dice San Pedro que Dios dijo por medio del profeta Joel que Dios derramaría de su Espíritu Santo? Dice, para los postreros días. Y en estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ya el día de Pentecostés, 2000 años atrás, Dios estaba derramando su espíritu sobre toda carne, porque habían ya comenzado los días postreros. Los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y para Dios esos son solamente 3 días, pero para nosotros son 3000 años. También el apóstol San Pedro o San Pablo, en su carta a los Hebreos en el capítulo 1 y verso 1 en adelante, nos dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿cuándo? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora San Pablo dice, en estos postreros días, hablando de los días en que él vivía, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, porque ya habían comenzado los días postreros. Jesucristo nació de 4 a 7 años antes de comenzar el quinto milenio. Y el quinto milenio es el primero de los 3 días postreros delante de Dios. Y ya han transcurrido 2000 años, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y ya estamos en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Esto es, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Ahora, ¿el calendario de Dios se habrá atrasado? Porque el de los seres humanos está atrasado por los cambios que han ocurrido en el calendario. Antes, el calendario para los hebreos tenía menos días en el año que los que tiene el año que usan los gentiles en su calendario. Ahora, ya estando nosotros en el séptimo milenio, que es el día posterior delante de Dios y que es también el día del Señor, del cual nos habla el libro del Apocalipsis, capítulo 1 y verso 10 al 11, Juan el apóstol nos dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí la voz de Jesucristo, Juan la escucha como una gran voz de trompeta. No es una trompeta literal, sino es una voz, la voz de Jesucristo dándonos su mensaje final. Siendo una gran voz de trompeta, representa un mensaje dispensacional. Y para el día postrero, para el séptimo milenio, solamente hay un mensaje dispensacional prometido para ser proclamado. Ese es el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el mensaje representado en la trompeta final, o gran voz de trompeta, o trompeta de Dios. Ese es el mensaje que también fue representado en la trompeta del año del jubileo, allá en el libro de Levítico capítulo 25 y verso 8 al 13, en donde el año del jubileo era el tiempo en que se proclamaba libertad en toda la tierra, y todos los esclavos quedaban libres, y todas las propiedades de los hijos de Israel quedaban libres, y cada uno regresaba a su tierra y a su parentela. Veamos aquí cómo lo dice Levítico capítulo 25 y verso 8 en adelante, para que tengamos el cuadro claro. Dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Y ¿qué más dice? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. La trompeta de liberación, la trompeta que proclamaba libertad en toda la tierra, se tocaba el día 10
del mes séptimo. Ese día era el de la expiación, en donde se sacrificaba el macho cabrío y el sacerdote entraba con sangre de ese sacrificio, entraba al templo, al lugar santísimo, y la ofrecía a Dios sobre el propiciatorio. Y con esa expiación el pueblo hebreo era reconciliado con Dios. Si no se efectuaba ese acto en medio del pueblo hebreo, el día 10 del mes séptimo de cada año, el pueblo hebreo no estaría reconciliado con Dios, y entonces vendrían los juicios divinos sobre el pueblo hebreo. Por eso era tan importante el día de la expiación. Y ahora encontramos que en ese mismo día se tocaba la trompeta del año del jubileo. Y sigue diciendo: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. O sea, que cada persona volvía a la herencia que Dios le había dado y a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y esto muestra que para el día posterior al séptimo milenio, los hijos e hijas de Dios, redimidos con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo y nacidos en el reino de Dios por medio del Espíritu de Dios, en el día posterior resucitarán y regresarán a su familia, a la familia de Dios y a su herencia, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresarán a la herencia de la vida eterna, porque esa herencia de vida eterna la perdió el ser humano allá en la caída con Adán, pero por medio de Cristo será restaurada en el día postrero a todos los hijos e hijas de Dios. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados, seremos cambiados en nuestros átomos y obtendremos el cuerpo eterno y glorioso, y así tendremos un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la promesa divina para todos los hijos e hijas de Dios, para todos los miembros del cuerpo místico de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, esa bendición que viene para todos los hijos e hijas de Dios depende de un evento que está prometido en la Escritura, de un evento mayor, y ese es el gran evento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y para ese tiempo la voz de Jesucristo estará proclamando su mensaje final, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta de Dios, y estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día posterior, o sea, en el séptimo milenio, que es el día del Señor. Juan había sido transportado al día del Señor y escuchó esta voz, la voz de Jesucristo, y vio las cosas que estaban pasando en el día del Señor. Ahora es para el tiempo final que Cristo dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Los escogidos de Dios de entre los gentiles son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Esos son los escogidos de Dios que de edad en edad han sido llamados y juntados en el tiempo que les ha tocado vivir, y han sido sellados en el reino de Dios, han sido sellados con el Espíritu Santo. Para el tiempo final en el cual nosotros vivimos, también habrá un grupo de escogidos presentes que estarán escuchando la voz de Cristo, la voz de Dios, el mensaje de Jesucristo, que es el mensaje del Evangelio del reino. Así como el mensaje del Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Evangelio del reino gira
alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora continuemos viendo este misterio de los ángeles del Señor. Dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta, y eso es luego que la señal del Hijo del Hombre haya sido mostrada en el cielo. En la parábola del trigo y de la cizaña, también nuestro amado Señor Jesucristo nos dice que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo la cosecha. Nos dice en el capítulo 13 de San Mateo, verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, o sea, el trigo y la cizaña, lo uno y lo otro, hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña representa a los hijos del malo, o sea, los hijos del diablo, dice Jesucristo, y el trigo representa a los hijos del reino, que son los hijos de Dios. Vamos a continuar aquí leyendo capítulo 13, verso 36 en adelante. Esta es la explicación a la parábola del trigo y de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, o sea que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Ven que dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles? Y sus ángeles van a llevar a cabo una gran labor en el día postrero. Una labor con la cizaña y una labor con el trigo. La cizaña será quemada en el fuego. Ese fuego lo encontramos también en Malaquías capítulo 4 y verso 1, donde dice Dios por medio del profeta Malaquías: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese día ardiente como un horno es el día de la gran tribulación, en donde los juicios divinos serán derramados sobre la tierra, y fuego atómico se desatará y quemará la cizaña, o sea, los hijos del malo. Ese es el juicio divino en el día de venganza del Dios nuestro prometido en la Escritura. Pero ¿qué será de los hijos e hijas de Dios? De los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Ahora aquí nos muestra que para los creyentes en Jesucristo que han recibido su Espíritu, la porción es la bendición de Dios. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Qué significa esto? Encontramos que cuando Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, nos dice de la siguiente manera. Veamos aquí: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Aquí nuevamente dice que viene con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A la cizaña le pagará con fuego, el día ardiente como un horno. Eso es lo que dice que será para la cizaña, porque la cizaña será atada en manojos y será echada en el horno de fuego para ser quemada. Pero al trigo le pagará con las bendiciones del cielo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea que no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en el capítulo 17
de San Mateo, verso 1 en adelante dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí Jesucristo tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó aparte a ese monte alto, llamado actualmente el monte de la transfiguración por todos los creyentes en la Biblia, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Ahora en Malaquías dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Y ahora aquí en el monte de la transfiguración, el rostro de Cristo resplandece como el sol. Ahí en el monte de la transfiguración, Cristo está mostrándole la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Y cuando le muestra la visión de lo que será en el día postrero, ven ustedes cómo el rostro de Cristo resplandeció como el sol. En San Lucas dice: su rostro se hizo otro. San Lucas capítulo 9, verso 29. Y ahora aquí en Apocalipsis capítulo 1 y verso 12 en adelante nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, o sea, ver esa voz de la gran voz de trompeta en el día del Señor. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno y de la muerte. Ahora ven ustedes que también aquí el rostro de Cristo resplandece como el sol en el capítulo 1 y verso 16. También en el capítulo 10 de Apocalipsis encontramos la venida de Cristo descendiendo del cielo, y nos dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora podemos ver a Cristo aquí con su rostro como el sol nuevamente, y 7 truenos emitiendo sus voces cuando él clamó, como ruge, o como cuando ruge un león. Pero ¿por qué clamó como cuando ruge un león? Porque él en su segunda venida ya no es el Cordero de Dios, sino el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. El león es el rey de los animales, es el rey de la selva, y representa a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, para sentarse en el trono de David y reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y su rostro como el sol, siendo que el sol es el astro rey, representa a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores también. Por eso es que su venida es como el sol naciente para los que temen el nombre del Señor, y en sus alas traerá salvación, nos dice la Escritura. El sol literal no tiene alas, pero Cristo, el sol de justicia, viene con sus ángeles, y esas son las alas del sol de justicia, los ángeles del Señor. ¿Y quiénes son los ángeles del Señor para su venida? Conforme a las Escrituras, tenemos la promesa de los ministerios de los 2 olivos, o 2 candeleros de oro, en Apocalipsis capítulo 11, verso 3
en adelante, y también en Zacarías capítulo 4, donde nos habla de los dos olivos y los dos candeleros, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Perdón. Ahora, en el monte de la transfiguración, fueron vistos los ángeles del Señor, y eran Moisés y Elías. Esos son los ministerios que acompañan la segunda venida de Cristo. Esos son los ministerios que son enviados en el día postrero con el mensaje de la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, para llamar y juntar a los escogidos de Dios en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. En Apocalipsis capítulo 4, la voz de Cristo, que es una voz como de trompeta, nos habla las siguientes palabras. Vamos a leer capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La voz de Cristo invitando a la gente a subir donde Él está en el día postrero, para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Porque todas las cosas que estarán sucediendo en el día postrero conforme a lo que Dios prometió, no podrán ser entendidas excepto por medio de la voz de Cristo, nuestro amado Salvador, dándonos a conocer estas cosas. Ahora necesitamos encontrar la voz de Cristo. Necesitamos encontrar dónde la voz de Cristo estará en el día postrero, hablando estas cosas que deben suceder, para así poderlas comprender nosotros, y que no nos pase por encima de nuestras cabezas el cumplimiento de las profecías del día postrero. No nos pase por encima la profecía de la bendición mayor para la raza humana, prometida para el día postrero, que es la última bendición de Dios para esta generación. Para este tiempo final es que corresponde la promesa del gran evento del día postrero, que es la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así como fue 2000 años atrás que se cumplió la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo, y la gente no comprendió que estaba cumplida la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo, que era el que tenía la promesa de la primera venida de Cristo. Y ahora, para el día postrero, ¿quiénes tienen la promesa de la segunda venida de Cristo? Los gentiles, la iglesia gentil del Señor Jesucristo. Y es muy importante entender las cosas que deben suceder en este tiempo para poder ver el cumplimiento de esa promesa en el día postrero, así como en la primera venida de Cristo hubo un grupo, aunque fue pequeño, que pudo ver, o sea, que pudo entender el cumplimiento de la venida del Mesías en la persona de un hombre sencillo, un obrero de la construcción llamado Jesús de Nazaret. Ahora los teólogos de aquel tiempo, los doctores en divinidad de aquel tiempo, y el sumo sacerdote, en sus interpretaciones teológicas acerca de la venida del Mesías, no habían previsto que el Mesías sería un joven carpintero, que sería un carpintero en Nazaret, y que vendría predicando y llamando al pueblo al reino de Dios. Y cuando se cumplió esa profecía de la venida del Mesías, vean ustedes, ni estuvieron cuando nació el Mesías allá en Belén de Judea, ni tampoco estuvieron presentes para ver al Espíritu Santo descender sobre Jesús cuando Juan lo bautizó, y por consiguiente a ellos se les pasó por encima la primera venida del Mesías. Cristo dijo que estaban ciegos y eran guías de ciegos, o sea, ciegos espiritualmente, los cuales no podían ver la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios cumplida en Jesús de Nazaret. Y cuando una persona está ciega espiritualmente, Dios cumple delante de él todo lo que él ha prometido para ese tiempo, y la persona ni lo puede entender, o sea, no lo ve. Y
cuando ve lo que Dios está cumpliendo, dice que eso es del diablo, como decían acerca de Jesús. Decían que era Belcebú, que tenía demonios, y que por el dedo de Belcebú echaba fuera los demonios. Pero eso no era cierto. Allí estaba el príncipe de paz, allí estaba el Dios fuerte, el Padre eterno, allí estaba Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero vean, cuando la persona está ciega espiritualmente, a las obras de Dios le llama las obras del diablo, y el instrumento de Dios le llama el instrumento del diablo. Cristo, hablando de Juan el Bautista y de él mismo y de la actitud que asumió aquella generación, Cristo dijo: vino Juan, que ni comía ni bebía, no comía ni bebía como los demás hombres, porque comía langostas de estas que se comen en las plantaciones o saltamontes, y miel silvestre, y decían: demonios tiene, este es un hombre loco. Y ahora viene el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, que come y bebe, y ahora dicen que este es un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de rameras y de todo ese tipo de personas. ¿Ve? O sea que a la gente no hay cómo entenderlo. Si Dios cumple lo que él prometió de esta forma, le buscan falta para no creer lo que Dios prometió. Y si lo cumple de la otra forma, también le encuentran faltas, le buscan faltas, le critican lo que Dios está haciendo para no creer y para que las demás personas no crean. Pero ¿saben ustedes una cosa? El que es incrédulo, aunque Dios cumpla lo que él prometió delante de él, no lo puede creer, porque un incrédulo no puede creer el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Pero un creyente sí lo puede creer. Miren, cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos comenzaron a decir: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Cristo pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ven ustedes, un hombre pescador, no había estudiado teología, no era un líder religioso, no era un sumo sacerdote, pero tenía la revelación del cielo. Era un hijo de Dios. Y Jesús dijo: bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Era una revelación del cielo. Y para conocer lo que Dios está haciendo en cada tiempo, viene la revelación del cielo a los hijos e hijas de Dios, a los hijos del reino. Y ellos, cuando ven el cumplimiento de los que Dios ha prometido en carne humana, en la persona escogida por Dios para ese evento, ellos dicen: este es el hombre, y este era el que yo estaba esperando, y ese mensaje que está predicando era el que yo estaba esperando. Ahora sí que yo entiendo estas cosas que están en la Escritura. Y ahora vean ustedes los días postreros. ¿Cuántos entendían lo que eran los días postreros? Nadie lo entendía, pero ya lo entendemos. Los días postreros delante de Dios son los últimos 3000 años, y ya han transcurrido 2000. Quinto, sexto y séptimo milenio son los días postreros, y solamente nos queda el día postrero, el séptimo milenio, en donde Dios estará cumpliendo las cosas correspondientes a su segunda venida, las cosas correspondientes al recogimiento de los escogidos, las cosas correspondientes al ministerio de sus ángeles, las cosas correspondientes a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de nosotros los que vivimos. Y en este día postrero es que Dios llama a sus escogidos con la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del Evangelio del Reino, con el mensaje de la segunda venida de Cristo, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo, y los junta y los prepara para ser transformados y raptados, para ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, algunos pensarán: cuando se vea la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces tendremos los ministerios de los ángeles del Señor, los ministerios de Moisés y Elías manifestados en la tierra en un hombre que estará dando a conocer estas cosas. Así está prometido. Ahora, les tengo buenas noticias. La señal del Hijo del Hombre en el cielo ya se cumplió. En febrero 28 de 1963,
apareció en el cielo esta nube misteriosa. Una nube misteriosa apareció en el cielo y no hay explicación para que exista esta nube a 26 millas de altura y de un tamaño de 30 millas de ancho por 50 millas de largo. La ciencia no ha tenido una explicación, porque a esa altura no hay humedad para que se formen nubes. Tampoco viajan los aviones a esa altura. Por eso publicaron que era una nube misteriosa. Pero, ¿saben ustedes lo que formó esta nube? Esta nube fue formada por 8 ángeles de Dios. 7 de ellos eran los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, los cuales ya vinieron a la tierra en carne humana, dieron sus mensajes y Dios cumplió el propósito que tenía con ellos en cada edad. Ellos llamaron a los escogidos de cada edad en el tiempo en que Dios los envió. San Pablo el apóstol fue el primero de esos 7 ángeles y el último de los 7 ángeles fue el reverendo William Marion Branham. Pero hubo 8 ángeles ahí. El octavo ángel es muy diferente a los demás, porque ese octavo ángel es el que estará en la tierra en este día final, con el ministerio del día postrero, para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora, en ese octavo ángel mensajero que está ahí en esa foto, en ese octavo ángel estará la gran voz de trompeta, estará la trompeta final, estará la voz de Cristo hablando a su iglesia, todas estas cosas que deben suceder pronto, porque este ángel mensajero estará en carne humana en el día postrero y será llamado el ángel del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo en el día postrero, porque en ese ángel mensajero del Señor Jesucristo prometido en la Escritura estará el ángel del pacto Jesucristo manifestado en carne humana y a través de carne humana, hablándole a su iglesia en el día postrero y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía para dar a conocer estas cosas? A su ángel mensajero. Por eso en su ángel mensajero estaría la gran voz de trompeta, trompeta de Dios, que es la voz de Jesucristo en el día postrero, dándonos su mensaje final, su mensaje del evangelio del reino, y revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. En Apocalipsis capítulo 22 verso 16 nos dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesucristo? A su ángel mensajero, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder, dar testimonio de ellas a todas las iglesias. Así es que, amados amigos y hermanos presentes y televidentes, estamos en el día postrero. Estamos en el tiempo en que ya la señal del Hijo del Hombre ha sido vista en el cielo. Febrero 28 de 1963. Y de ahí en adelante, los ministerios de los ángeles del Señor Jesucristo, los ministerios de Moisés y Elías, estarían en la tierra llamando y juntando a los escogidos de Dios con el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, en la bendición que Dios prometió para sus hijos, para su iglesia. Y esta es la última bendición de Dios para esta generación. Esta es la última bendición de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es la última bendición de Dios para la raza humana, para los muertos en Cristo ser resucitados, y los que estamos vivos ser transformados, y todos estar en cuerpos eternos. Esto es para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que han recibido su Espíritu en el tiempo que les ha tocado vivir, y por consiguiente han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios. Y para este tiempo final estarían recibiendo la última bendición de Dios para esta generación.
Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, amados amigos y hermanos, aquí en Santa Cruz, Bolivia, y estar sobre todo dándoles a conocer estas cosas que deben suceder en este día postrero, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro amado Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra el entendimiento completamente para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto y escuchar por medio del ángel mensajero de Jesucristo la revelación de estas cosas que Él prometió dar a conocer, porque no hay otra forma para entender todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Para todos los que están interesados en tener más información sobre estos temas proféticos correspondientes al día postrero, les estaremos dando los teléfonos y direcciones a los cuales ustedes pueden comunicarse para recibir literatura completamente gratis con conferencias similares a esta, y también obtener videos o cintas magnetofónicas con conferencias similares a estas. Así es que voy a dejar con ustedes al misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para que les dé teléfonos y direcciones a las cuales ustedes podrán comunicarse para obtener más información sobre estas profecías correspondientes al día postrero, lo cual encontrarán en conferencias similares a estas. Con nosotros, el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias a Dios por haber